Muy buenas tardes. Mi nombre es María Francisca Vilches. Soy psicóloga clínica encargada del área de capacitación y salud mental de la Fundación Adultos Mayores de Chile. Estamos muy contentos por esta invitación que nos hicieron hoy a participar con la Municipalidad de Lima y la Escuela de Lima, a quienes agradecemos profundamente por interesarse en esta temática que para nosotros es tan importante. Muchas personas mayores se enfrentan hoy a la etapa de la vejez sin tener la posibilidad de ocupar esas herramientas que han adquirido a lo largo de toda la vida. Y al enfrentarse a esta etapa de tantos cambios en tantos ámbitos diversos de la vida, sufren de emociones que los contraponen y que muchas veces dan pie a enfermedades y a la desintegración física y emocional que estigmatiza, por supuesto, esta etapa. Hoy queremos invitarlos a esta charla que hicimos con mucho cariño para conocer cuáles son las emociones difíciles en los adultos mayores y cómo enfrentar positivamente esta etapa para poder sacar el máximo de provecho y obtener eso que es lo que esperamos de la vida. Vamos a pasar entonces a la presentación. Contarles un poquito que me especializo en el área de la psicogerontología social y educativa y también en la evaluación neurocognitiva de personas mayores. Trabajo como psicóloga clínica en el sector público y también en el sector privado. Desde acá entonces esta información que pudimos adquirir a lo largo de nuestra experiencia en la fundación y de dedicación de estudio en el área. Bueno, el periodo de envejecimiento principalmente se caracteriza psicológicamente y también físicamente por todos los esfuerzos que debe hacer el individuo para poder adaptarse a los diversos cambios que nos enfrenta esta etapa. Cambios que están en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? En el rol social, físico, psicológico, en el ámbito de la estética, de la fisiología. El tiempo personal y los cambios no se dan en todas las personas al mismo tiempo. Y es importante que estos cambios también muchas personas lo viven como pérdidas y no simplemente como cambios, sino pérdida y se viven como duelos también. Entonces tenemos cambios que viven todas las personas vamos a llegar a la etapa de la vejez, pero que son en distintas dimensiones, que son en distintas direcciones de la vida y por supuesto a distintas velocidades para cada ser humano. Nos enfrentamos entonces a todos estos cambios en distintos ámbitos, cambios en el ámbito psicológico, cambios en el ámbito físico, cambios en el ámbito cognitivo, y también están los cambios psíquicos del envejecer, de los cuales quiero hablarles un poquito. En los cambios psíquicos del envejecer tenemos los relativos al cuerpo, los relativos a los vínculos, los relativos a los duelos propios de nuestros pares y también de otras cosas o situaciones que son significativas para nosotros, y también los cambios relativos a lo social. En los cambios relativos al cuerpo tenemos, por ejemplo, los cambios en la imagen, los cambios en los órganos de los sentidos, que sabemos que pierden un poco su agudeza. La cognición también se enlentece en algunas personas. El rendimiento físico tiene un deterioro que es evidente y muchas veces llega también las enfermedades en la vejez. Con lo relativo a los vínculos, comienzan a producirse procesos que son comunes en la familia, como por ejemplo el nido vacío, una vez que se van todos los hijos, una vez que los padres se reencuentran solos en el hogar y tienen que rearmar y reorganizar su cotidianidad. También está la abuelidad, esta etapa que para muchos es vivida con tanta emoción y de una forma tan positiva, otras personas lo viven de una forma esclavizante y que puede llegar incluso a presentar serias consecuencias en el ámbito psicológico, depresiones, trastornos de otros tipos. Tenemos, por ejemplo, cambios en la pareja.
La etapa de la jubilación conlleva muchos cambios en la pareja, esos tiempos que se tienen que reorganizar, distintas tareas en el hogar que también se tienen que dividir, ¿sí? Y cómo las personas nos enfrentamos a esta situación. Y por supuesto están los cambios en la parentalidad, en la forma en cómo se trata a los hijos. ¿Quiénes son los que mandan hoy? ¿Mandan los hijos? ¿Quién cuida a quién? Todos estos cambios son a los que nos tenemos que enfrentar. Los relativos al cuerpo, las arrugas, las canas, de pronto el sobrepeso, los lentes, el audífono que tengo que llevar, el bastón que me hace ver a lo mejor más viejo de lo que realmente me siento, esta memoria que me falla, ¿verdad? Ya no tengo la agilidad de antes, ya no tengo la misma fuerza de antes. Todo lo relativo al cuerpo es sin duda una de las cosas más significativas y de los cambios más significativos que experimentamos los seres humanos. Es donde más se hace evidente el paso del tiempo. Lo relativo a los vínculos es algo que va pasando paulatinamente. Es algo que, sin darnos mucha cuenta, estamos envueltos o en un cambio en la parentalidad o envueltos en un cambio en la forma de organizarnos en pareja. Ahora, con respecto a los duelos, tenemos, por ejemplo, la viudez, la pérdida del compañero o de la compañera, el partner de toda la vida, y cómo eso significa un deterioro importante de la vida social, un deterioro importante de la vida amorosa en la pareja, y cómo eso puede afectarnos en la forma de cómo vivir la vejez. También lo relativo a la muerte de los pares, y cómo se hace evidente la cercanía de la muerte también para las personas mayores. Súper importante, una temática que está evidentemente presente todo el tiempo de esta etapa, la muerte propia. Al hacer el recuento de la vida, que es una de las tareas principales en la vejez, por supuesto que nos damos cuenta que tenemos mucho más vida para atrás que hacia adelante, ¿verdad? Dicen por ahí que la vejez es la etapa más difícil que la vida, incluso más difícil que la adolescencia, porque todos los cambios que se viven en la adolescencia y en la vejez, que son los mismos y muy parecidos, tienen la diferencia de la inversión del tiempo. Ya no tenemos toda una vida hacia adelante, sino toda una vida por detrás y muy poquito hacia adelante. Y la idea de la muerte propia se empieza a dar vuelta indudablemente en nuestra cabeza como un fantasma al que hay que hacer frente también. Y por supuesto otras pérdidas, por ejemplo, la pérdida del rol social, por ejemplo, la pérdida de la belleza, por ejemplo, la pérdida de la vida social, cuando la vida social está ligada al trabajo, cuando está ligada a los deportes, ¿verdad? Cuando está ligada a situaciones que me permití dejar de hacer una vez que me jubilé y me quedé en el hogar. Y con respecto a lo social, la jubilación es uno de los cambios más importantes en la vida social de las personas. Se dice que una persona que se jubila deja de ser productivo y ya solo el hecho de poner esa connotación, deja de ser productivo, quiere decir que ya no sirve socialmente, no aporta. Sin embargo, se desconoce todo lo que aporta la persona mayor, todo lo que aporta ese ser humano que por toda su vida trabajó y entregó y recibió muchos conocimientos también para nuestra sociedad, que es justamente el rol social que hoy en día los adultos mayores tienen un poco olvidado y que es importante que retomen. Entonces, la jubilación es un tremendo cambio. Hay que replantearse qué hacer con el tiempo libre, qué hacer para motivarme todos los días, qué proyecto de vida tengo que tener desde antes de jubilarme, ojalá prepararme para que la jubilación no sea una etapa de crisis y de enfermedad. Con respecto a lo social también es importante el maltrato. Por supuesto que esta imagen, este prejuicio de la persona no productiva conlleva maltrato, discriminación, disminución de las redes, ¿verdad? Marginación de decisiones, de opiniones. O sea, la persona se vuelve un poco objeto en la mirada del otro. Como que pierde un poco el valor y pierde un poco, se va difuminando la visión de sujeto
una vez que la persona termina la vida productiva. Y eso no puede ser, principalmente porque son las propias personas mayores eh, las que se viven y se creen este tipo de prejuicio. Vamos a revisar algunos modelos. Vamos a revisar principalmente dos modelos, que son los modelos que yo diría un poco más extremistas en lo que son la definición de lo que es el envejecimiento, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos el modelo biológico, que se representa significativamente por la curva, ¿verdad?, del ciclo de vida, donde tenemos que en la infancia está nuestro mejor momento, donde vamos en crecimiento y vamos subiendo la curva, donde llega una meseta en la adolescencia y la adultez, y la vejez se ve representada por una declinación de esta curva, o sea, una declinación de la vida. Es súper poco alentador este modelo, ¿verdad? Se relaciona con deterioro, con menor eficacia, con bajo rendimiento, disminución de la reserva física, fisiológica y cognitiva, y por supuesto mayor vulnerabilidad de la persona. Por años este modelo biológico fue el modelo médico y fue el modelo con el cual tratamos a las personas. Hoy en día sabemos que además de este modelo hay un montón de otros modelos, por supuesto con cada uno de ellos con su propia definición y significado de lo que es el envejecimiento, pero preferimos quedarnos con un modelo que sea un poco más esperanzador. Hoy les voy a mostrar también el modelo del desarrollo. El modelo del desarrollo implica que hay siempre un cambio constante en la vida del ser humano, que nos obliga a hacer procesos adaptativos en diversas crisis de nuestra vida. Entonces, estos cambios se suceden para que desechemos lo innecesario, aquello que aprendimos en algún momento, aquello que probamos en algún momento y que no nos dio resultado, que mantengamos lo útil y lo que sí nos sirve y lo que sí nos gusta de lo que hemos aprendido, y también que podamos adquirir nuevos conocimientos de nuevas experiencias y con ellas poder nutrirnos, ¿verdad?, y realizar un cambio. Ahora, este modelo de desarrollo plantea un cambio cualitativo de las personas, que quiere decir que es un cambio personal, individual, por supuesto que totalmente relacionado con las experiencias de vida y la forma de crianza. Es un poco más alentador. Con este nos vamos a quedar. Entonces, el envejecer es un periodo de características muy particulares, ¿verdad? Estos cambios que muchas veces son vividos como duelos o pérdidas, no se pueden comparar con otras etapas de la vida. No podemos comparar la vejez con la adolescencia, a pesar de que se compara mucho, que ambas tienen cambios psicológicos, cambios físicos, cambios relativos a lo social, ¿verdad? Y también relativo a lo que tiene que ver con la responsabilidad. Sin embargo, en la vejez estos cambios son mucho más drásticos y menos alentadores. Entonces, no puede ser evaluada ni comprendida a base de criterio de ninguna otra edad. Otra cosa que es súper importante es la heterogeneidad de la vejez. No hay una vejez igual a otra. Hay distintas maneras de vivir el proceso de envejecimiento. Se dice que los seres humanos somos más distintos a medida que tenemos más experiencias vividas. Pues cuando más tenemos experiencias vividas es en la vejez, por lo tanto, en la vejez es cuando los seres humanos somos más distintos los unos de los otros. Por lo tanto, no hay una sola forma. Y por supuesto que cada época histórica trae consigo muchos prejuicios, muchos valores que determinan el pensamiento y la conducta de las personas. Y esto está íntimamente ligado en cómo nos vivimos hoy la etapa del envejecimiento. Otro tema que es totalmente importante es la identidad en el envejecimiento. Y esta temática no la podíamos dejar pasar, ya que la identidad es el punto clave y central de la vida y de las etapas, en el cual hay que conservar una estructura que sea constante y que me dé la seguridad de que no estoy perdiendo las riendas de la vida,
por decirlo de alguna forma. Lo vamos a ir desarrollando aquí. Bueno, para empezar un poco con las definiciones, ¿qué es la identidad? La identidad es ese sentirse único, ¿verdad? Esa sentirse individual, el reconocerse a sí mismo a través del tiempo y las circunstancias, lo que me diferencia a mí de la otra persona, que tiene que ver con mi estilo, que tiene que ver con mi forma de pensar, de expresarme también, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia atender y observar las transformaciones que siente la persona mayor que ha sufrido con el pasar de la vida en el ámbito psicológico, físico y social, y cómo esto ha ido cambiando la propia imagen y representación de sí mismo. ¿Qué es lo que ha perdido o qué siente que ha perdido con el pasar de los años? ¿Cómo vive su identidad con el pasar de los años? ¿Se ha fortalecido, ha crecido, ha aprendido o se ha deteriorado? Tengo aquí algunos recuerdos de personas que dicen, que me han dicho en alguna oportunidad, no soy ni la mitad de lo que era, siento que la vida se me va entre las manos, yo ya no soy dueño de mi vida, ¿verdad? Generalmente estas son frases que me han dicho personas mayores, hombres en terapia, que son a los que muchas veces les cuesta un poco más poder manejar, reorganizarse y poder adaptarse a estos cambios de la vejez. Entonces, la identidad, ¿verdad? Y el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento es un proceso, una etapa que está inmersa dentro de un contexto histórico. Este contexto histórico está teñido de sus propios prejuicios, de sus propios mitos, de sus propios valores, ¿verdad? Que nos entregan este colectivo, esta conciencia colectiva, ¿verdad? Ciertas representaciones y expectativas del envejecer para cada persona. Unas que están teñidas un poco con el consciente colectivo, pero también teñidas de las propias representaciones y significados de lo que es el envejecer. Y aquí una de las cosas muy importantes es venir a cuestionar cuáles son las vejeces que tengo yo en mi recuerdo, en mi experiencia, en mi mente, de las vejeces temidas. ¿Qué es lo que temo yo de la vejez? ¿Qué es lo que he visto yo? ¿Por qué no me gusta la vejez? Muchas veces, hoy en día, los adultos mayores se viven la vejez temida porque es el único patrón que tienen en su cabeza de lo que significa ser viejo. Y esa vejez temida hay que contraponerla con la vejez que yo quiero vivir. Entonces, este contexto histórico trae consigo ciertas representaciones y expectativas del envejecer, ¿verdad? Que nos dan a nosotros ciertos significados de estos cambios propios de la etapa, de estos cambios de las canas, de estos cambios de las arrugas, de los cambios cuando me jubile, ¿verdad? De cuando a lo mejor ya no pueda aportar con lo mismo que aportaba en el hogar, y cómo me siento yo, cómo me posiciono yo frente a estas temáticas que evidencian el paso del tiempo. Esto finalmente es lo que va a incidir en la representación de mí mismo o en la mantención o no de mi identidad y no quebrarse de cierta forma, ¿verdad? Entonces, el envejecimiento, como dice ahí, conlleva cambios, no necesariamente son pérdidas, pero sí tengamos consciente que son cambios que demandan muchos recursos adaptativos del ser humano, recursos adaptativos que ese ser humano que ya llegó a esa etapa de la vida y que ya ha tenido toda esa experiencia anterior tiene, son herramientas que el ser humano tiene, solamente que muchas veces no logra desarrollar y no sabe cómo ocupar para hacer frente a esta difícil etapa. Y bueno, también mientras más años tiene la persona, más se diferencia. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? A lo que voy yo es que esas herramientas es importante aprender a desarrollarlas, reconocerlas, saber que las tengo y poder utilizarlas a mi favor. Y otra cosa importante aquí es que las trayectorias evolutivas a lo largo del envejecimiento son diversas. Ya lo dijimos antes, hay una heterogeneidad en la vejez que es de suma importancia. Son conceptos claves que tenemos que tenerlos presentes. Ya. Dentro de los cambios biopsicosociales hay algunas preguntas que nos vamos a hacer.
Preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las transformaciones subjetivas vinculadas a estos cambios? ¿Qué me pasa a mí con esto que me está pasando, que está pasándole a mi cuerpo? ¿Qué me pasa a mí con que hoy en día tenga que usar un bastón? ¿Qué me pasa a mí con que hoy en día ya no tengo la misma fuerza para cargar cosas que tenía antes? ¿Qué me pasa a mí con que me digan vieja? ¿Qué me pasa a mí con tener mi pelo blanco? ¿Mm? ¿Cuáles son los significados de estos cambios para el sujeto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que me digan vieja? ¿Qué significa ver a una persona con un bastón? ¿Significa enfermedad? ¿Significa dependencia? ¿O significa que esa persona con bastón puede tener su autonomía y conservarla? ¿Cómo cambia la representación de sí mismo con estos cambios propios del paso del tiempo? ¿Cómo se ve afectada mi identidad? ¿Cómo poder seguir siendo yo a través de dichos cambios? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Cuál es la esencia? Finalmente, las expectativas respecto a este proceso, del sujeto como del entorno, le otorgan los significados a estos cambios. Entonces, si el entorno tiene expectativas, hoy en día el entorno no nos ayuda mucho, porque en la televisión vemos mucha publicidad para cremas antiarrugas o medicamentos para poder mantenerse bien, ¿verdad?, en la vejez, pero todas las personas mayores que aparecen en la publicidad son personas mayores que están en regio y estupendos estados de salud, ¿verdad? No sé, las mujeres mayores que aparecen en las publicidades de crema no necesitan cremas, pero están todas regias, estupendas y todas estiradas, ¿verdad? Entonces, hoy en día el entorno nos exige mucho para lo que es ser adulto mayor y no respeta esta heterogeneidad y el significado personal que conlleva y que marca finalmente esta etapa. Entonces, tenemos dos formas, aquí yo les voy a presentar los extremos, por supuesto que hay una variedad de grises, pero en los dos polos tenemos dos formas de enfrentarnos a estos cambios propios de la etapa de la vejez. O nos enfrentamos a la vejez como un trauma, donde las personas sufren, ¿verdad? Se deprimen, se lamentan por estar viejos, ¿verdad? Que ante el pasar de los años asumen actitudes que van desde la resignación pasiva, quiere decir esto, o sea, me jubilé y ya no tengo nada más que hacer, me quedo aquí sentado en el sillón, acostado en mi cama, hasta que venga la muerte a llevarme. O, no, ya trabajé toda mi vida, ya no quiero hacer nada más, ¿verdad? Y es súper respetable, pero hay que hacer algo con la vida también. No vamos a estar ahí todo el tiempo esperando la muerte, ¿verdad? O no, ya no sirvo para nada porque yo ya soy viejo. Todas esas frases que me recuerdan esa resignación pasiva de la persona cuando llega a esta etapa de la vejez. Y también puede ser la rebelión o el rechazo desesperados. Estas personas que se resisten, se sobreexigen y maltratan su cuerpo, no se cuidan, no toman las riendas de su vida porque se niegan al envejecimiento. Por lo tanto, saben que pierden la fuerza, saben que a lo mejor han perdido la agudeza visual, sin embargo, se sobreexigen y con esta rebelión finalmente dan proceso a la propia degradación física y mental. ¿Por qué? Porque no viven plenamente lo que es esta etapa, sino que finalmente la viven desde el sufrimiento y desde la resistencia, y una resistencia importante al envejecer. Una resistencia que hoy en día se hace súper patente en la sociedad. Nadie quiere ser viejo, pero porque ser viejo está asociado con estigmas que tienen que ver con enfermedad, con deterioro, con dependencia, y son estigmas que hoy en día tenemos que ir sacándonos un poco, porque el porcentaje de personas dependientes de todas las personas mayores es un porcentaje mínimo que no alcanza el 15%. Entonces hay un cúmulo grande de personas mayores que sí son personas autónomas y que sí se pueden vivir su vejez de la mejor forma posible o de la forma que ellos quieran, siempre y cuando aprendan a enfrentarse a los cambios emocionales principalmente que conlleva esta etapa.
Por otro lado, tenemos en el otro polo a las personas que son capaces de captar el significado de la vejez en el transcurso de la existencia humana. Viven su vejez con sabiduría, con serenidad, con dignidad, aprovechando su tiempo para lo que ellos estimen importante, ya sea algo espiritual, ya sea conexión con la familia, ya sea entregar los conocimientos a mi herencia, para poder trascender en esta vida, ¿verdad? Entonces, son personas que además ven en esta etapa una etapa que me presenta nuevas oportunidades para poder desarrollarme en otros ámbitos, ¿verdad? Desarrollarme a lo mejor en el ámbito artístico, desarrollarme en el ámbito más espiritual, filosófico, ¿verdad? O tan solo dedicarse a la familia y entregar todo ese conocimiento que adquirió durante la vida. Entonces, recapitulando un poco. Las vejeces, para concluir algunas ideas principales, entonces tenemos ideas principales, la heterogeneidad en la vejez, ¿verdad? Tenemos muchas diferencias interindividuales, por lo tanto no podemos hablar de una vejez o de una forma de envejecer, o que todos los viejos son de tal forma, o que todas las personas mayores viven o hacen o no les gusta o sí les gusta tales cosas, porque sabemos que la heterogeneidad en la vejez es un elemento principal de suma importancia. Por otra parte, no hay una sola forma de vivir esta etapa, sino distintas maneras dependiendo de la experiencia de cada persona. Y estas diferencias están determinadas por factores, por supuesto, biológicos, pero también por todos los factores vividos o anteriormente a la que la persona estuvo expuesto a aprendizaje, llámese experiencias personales, llámese crianza, ¿verdad? Etcétera. Tenemos un par de ejemplos aquí, por supuesto. Por ejemplo, una persona que tiene buena salud en su vejez, no sé, 70, 80 años, que tiene una buena salud, que puede salir, que no necesita de ayudas técnicas como bastón, burrito, que no necesita a lo mejor lentes, que no necesita nada para poder hacer su vida normal, vive su vejez de una forma muy distinta a aquella persona que llega enferma a la vejez, ¿verdad? Que a lo mejor tuvo una vida de excesos y que en la vejez tiene todas las enfermedades crónicas y se ha vuelto dependiente de otra persona, o aquella persona que cursa con un proceso de demencia, ¿verdad? En la que ya pierden la autonomía y la conciencia y se vuelven totalmente dependientes. Tenemos dos formas estrictamente distintas de poder vivir la vejez. Por otra parte, tampoco lo vive igual una persona que está sola, que no tuvo familia o que se alejó de su familia o que decidió irse a vivir solo o sola, alejándose de todo círculo social, versus otra persona que tiene una familia extendida o que tiene una familia por lo menos que vive con algunos hijos, que se rodea de su comunidad, que participa en alguna iglesia, que participa a lo mejor en algún grupo de personas mayores o un club deportivo, ¿verdad? Que se integra y que participa en la comunidad. Estas dos personas también viven la vejez de formas muy distintas. Y aquí nos vamos a ir a preguntar qué tipo de vejez es la que nosotros queremos vivir. Finalmente, responsabilizarnos de nuestra propia vejez es de suma importancia, porque la vejez, igual que todas las otras etapas de la vida, depende solamente de nosotros. Entonces, y hay que responsabilizarse de jóvenes, no nos sirve que a los 40 años empecemos a hacer ejercicio y comer sano, esto es algo que se tiene que educar durante toda la vida. Vamos a pasar entonces principalmente a revisar algunos conceptos en psicología, ¿ya? Dicen por ahí que algunos autores como Jung o como Erickson, que las tareas centrales de la vejez, una de las tareas centrales es adaptarse a esta nueva situación vital, alcanzando un nuevo nivel de madurez psicológica. Sin duda que la vejez nos plantea esta tremenda crisis en el ser humano que nos viene a desafiar y poder desarrollar toda una estrategia adaptativa para poder enfrentarnos emocionalmente, psicológicamente, socialmente, biológicamente, ¿verdad?
a esta etapa de deterioro o de, podríamos decir, una declinación, ¿verdad? Sabíamos que esta etapa conlleva una declinación, por lo tanto, durante toda la vida nos tenemos que preparar. Y esto, una vez que lo aceptamos, ¿verdad? Conlleva un aprendizaje mayor. Y otra de las tareas principales en la vejez es hacer un trabajo interno. Dice por ahí Jung que la persona pasa por un proceso de introversión que le permite recapitular toda su vida, hacer una revisión de la vida. Por eso se dice muchas veces que las personas mayores se quedan mucho en el pasado, que son muy repetitivas, que hablan del pasado, qué sé yo. Tiene que ver con que hay una recapitulación de la vida y una aceptación de la historia de vida. Que finalmente es la tarea principal de esta etapa, es comprender y aceptar la vida propia y usar toda esa experiencia acumulada para poder enfrentar el cambio personal en estas situaciones de pérdida. Por eso se dice que las personas mayores están más preparadas para las pérdidas de sus pares, por ende, y la pérdida no sé, de su pareja, qué sé yo, ¿por qué? Porque toda esta experiencia, todo este cúmulo de información que hemos adquirido, debiese ayudarnos a prepararnos para todas estas experiencias o cambios muchas veces vividos como críticos. Entonces, bueno, como les dije antes, la vejez es una etapa de modificaciones psicoafectivas, ¿verdad? Hasta la aceptación de la vida anterior. La velocidad y progresión de este envejecimiento varía entre los individuos, cada uno tiene su propio tiempo personal, ¿verdad? Algunos podrán empezar antes de los 60 años, ¿verdad? Algunos son abuelos jóvenes y empiezan procesos que van marcando, ¿verdad? El paso del tiempo, como la abuelidad a corta etapa, y de ahí ya comienza como a vivirse un poco la etapa del envejecimiento, y otros podrán a lo mejor nunca tener la experiencia de la abuelidad y sentirse que este cambio empieza a los 80 años, ¿verdad? Cada uno maneja sus tiempos, esos tiempos son personales. Entonces, dice aquí que también es la mayor tarea de desarrollo de la vida, de que se van a producir cambios en lo individual, en lo motivacional, esto es muy importante, en lo motivacional y en lo ocupacional. Una vez que la persona jubila, una vez que la persona ya se siente como en la meseta de la vida, es importante poder definir ciertas líneas motivacionales y proyectos que den finalmente sentido y que le den una luz, un objetivo a la vida después de la jubilación. Y como les decía aquí antes, también responsabilizar a las personas mayores de su propio envejecimiento y de la preparación para la vejez. No es que, uy, ahora estoy viejo, no sé por qué estoy tan enfermo, no. El cuerpo es el único que nosotros llevamos a lo largo de toda la vida, hay que cuidarlo a lo largo de toda la vida para en nuestra vejez poder disfrutar de toda la plenitud que debiésemos disfrutar en esa etapa. Y por supuesto la vejez como una posibilidad de crecimiento personal y crecimiento y desarrollo principalmente en el ámbito psicológico y espiritual. Erickson plantea que en los dos polos de esta etapa están la integridad del ego versus la desesperación. Entonces, dice aquí que en esta etapa el ser humano se ocupa y se preocupa mucho de la aceptación del final de su vida, o sea, del acercamiento a la muerte, y que esto es algo normal de esta etapa. Todas las personas tendemos a fijarnos y a poder planear, a poder fantasear de pronto con el final de la vida. Pero esto debiese ser algo normal y no volverse enfermizo ni obsesivo. Ya con estos pensamientos, ni que sea un pensamiento rumiante, ¿verdad? Que esté presente y que esté finalmente dañando el funcionamiento de esa persona. Entonces, como le comentaba antes, esta tarea de la aceptación de la vida dice aquí que si hay grandes decepciones o fracasos, o que si hay eventos en la vida que me significaron sentirme estancado, frustrado, enojado con alguien, muchas veces se puede vivir esta etapa
de la desesperación, de que no pude arreglar esto en lo que fallé en la vida, o esto feo, esto que no me gusta, esto que no quisiera haber pasado, esta insatisfacción, ¿verdad? Con el pasado. Entonces, muchas veces esas personas se deprimen en la última etapa y viven enfadadas y muy deterioradas, por supuesto, la última etapa de la vida. Entonces, aquí es donde muchas veces se produce un solapamiento de síntomas, ¿ah? De síntomas depresivos, de síntomas cognitivos, cuando la persona se rebela contra la vejez, cuando se enoja contra esta vejez y como que se deja morir, ¿no? Se deja enfermar. Muchas veces aquí los síntomas no se valoran como debiesen. Síntomas como la depresión muchas veces no, o sea, no se diagnostican en las personas mayores. Se piensa que el adulto mayor per se es un poco más depresivo, un poco más introvertido o es un poco más miedoso, pero la verdad es que son síntomas a los que tenemos que prestar atención. Entonces, para ir recapitulando y ya terminando. Sabemos que estamos enfrentados en la etapa del envejecimiento a diversos cambios, ¿verdad? Y tenemos dos formas de enfrentarnos a estos cambios. O nos enfrentamos de una forma en la que nos tratamos de adaptar a esta situación, ¿verdad? Con todas las herramientas que cada uno de nosotros tiene, o nos rebelamos a esta situación, dando proceso a nuestro propio deterioro y cayendo entonces en un envejecimiento patológico. Vamos a revisar acá. Bueno, voy a devolverme un poquito acá. Dentro del envejecimiento patológico, ¿cómo podemos detectar este envejecimiento patológico? Es la persona que no se siente cómoda con esta etapa ni con este cuerpo que envejece, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir frases como ya no soy yo, ¿verdad? Yo no me reconozco, no queda nada de lo que yo era, ya no soy ni la mitad de lo que era cuando era joven, ¿verdad? Entonces, no hay una aceptación de la vejez eh, finalmente y se vive la vejez temida, ¿verdad? La vejez temida que es ese deterioro. No hay un cuestionamiento tampoco de la vejez. Entonces, tenemos que en el envejecimiento nos enfrentamos a diversos cambios en las demandas, ¿verdad? En las demandas sociales, hay un desdibujamiento de las tareas que antes tenía la persona, ¿verdad? Con el tema de la jubilación, en el ámbito de la familia, muchas veces, si antes tenía que cuidar a los nietos crecen, o si antes los hijos eran chicos y tenía que dedicarse a los cuidados de la casa y de los hijos, muchas veces después los hijos se van y esas tareas se van desdibujando poco a poco. Hay un desempoderamiento también de las personas en el ámbito económico y en el ámbito de la familia muchas veces, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que conlleva a la condición de objeto en la mirada del otro. Aquí me hace mucho ruido esto de que muchas veces los hijos llevan a los padres al médico y los hijos llevan a los padres al médico y es así, ya, te voy a llevar al médico, porque no es, te pregunto cómo te sientes, porque el hijo asume que él sabe, o la hija asume que ellos saben lo que es mejor para el padre. Y eso, por supuesto, que se entiende que es desde el cariño y desde el cuidado que le quieren dar a la persona mayor, pero no olvidarse de que la persona es una persona que ha vivido toda una vida y que merece autonomía. Y esa autonomía tiene que ver también con que el entorno respete mi opinión y mi decisión. Entonces, se vuelve la condición de objeto y pierde la condición de sujeto en la mirada del otro. Y uno de los cambios también muy importantes es esta percepción invertida del tiempo, ¿ya? Entonces, en el envejecimiento patológico, cae de lo familiar a lo ajeno. Y aquí están las frases que les decía antes, ¿verdad? Ya no soy yo, ya no me reconozco, no me queda nada de lo que yo era, siento que esto es un cuerpo, siento que mi alma tiene otra edad, ¿verdad?
De pronto en la misma familia muchas veces ya no se reconocen ahí porque ya no tienen el mismo rol, porque ya no se les respeta de la misma forma como se hacía antes, pero tiene que ver con que también el contexto y los tiempos van cambiando. Pero principalmente dentro del envejecimiento patológico cae de lo familiar a lo ajeno, se siente como ajeno a esto, ¿no? Ajeno al cuerpo, ajeno al envejecimiento y a la etapa. No se cuestiona ni replantea. Y entonces aquí está como esta aceptación pasiva que teníamos antes, ¿verdad? Si yo pensaba en mi cabeza y temía que la vejez significaba dependencia y enfermedad, es muy probable que sea la vejez que yo me viva. Pero tampoco me cuestiono, ¿debe ser así mi vejez? ¿Quiero yo que esa sea mi vejez? ¿Cuál es la vejez que yo quiero? Y poder trabajar para vivir la vejez que quiero y no la vejez que temo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante eso. Dentro del envejecimiento patológico, ¿qué otra cosa sucede? Asume la representación anticipada de la vejez temida, lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Pierde la condición de sujeto en la mirada del otro y enfrenta la finitud de la vida como una desintegración. Se me va la vida entre las manos, todos los días me estoy muriendo un poquito más, es como que de a poco me estoy desintegrando, lo he escuchado, lo parafraseo porque lo he escuchado de muchas personas mayores, que viven finalmente esta etapa de la vida con sufrimiento y con lamento. Y es por eso que nosotros estamos tratando de entregarles esta información para que vean que tienen en sus propias manos las herramientas para poder vivir este proceso de una forma normal. Y en el envejecimiento normal, como dice ahí, ¿qué sería lo ideal? Bueno, anticipar el envejecer como un proceso normal. Es un proceso para el cual me tengo que preparar toda la vida, así como cuando era pequeña me preparaba para cuando fuera mamá, ¿verdad? Y jugaba con las muñecas, bueno, de la misma forma, o me preparaba para salir al mundo laboral, de la misma forma también tenemos que prepararnos para el envejecer. Analizar la propia representación de la vejez. ¿Cómo pienso yo que es envejecer? ¿Qué significa envejecer? ¿Cuál es la envejecez que temo? Yo también. ¿Por qué la temo? Ir a cuestionar un poco eso ahí. Cuestionar y derribar los prejuicios, miles de prejuicios, que las personas mayores no son productivas, que las personas mayores no tienen sexo, que las personas mayores son todos mañosos, que no cambian. Prejuicios que están asociados a contextos históricos muchas veces y a conscientes colectivos de los cuales nosotros nos podemos desprender y poder hacer nuestros propios juicios personales de lo que es el envejecer. Relativizar y elaborar los cambios de la etapa y no negarlos. O sea, esto es parte normal, cómo los vivimos de la mejor forma y, por supuesto, mantener un proyecto de vida que me mantenga motivado, ocupado, ¿verdad? Por el cual yo tener siempre que despertarme todos los días. Y esto puede ser cualquier cosa, puede ser hasta desde un emprendimiento hasta un proyecto que tenga en la familia, como hacer un libro de recetas con mis nietas o enseñarle algunas cosas a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, resumiendo, ya vamos a ir terminando. La construcción identitaria es un proceso continuo puesto en juego en la vejez. Finalmente nuestra identidad, esa que se creía que llegaba a su plenitud en la madurez, la verdad es que es una construcción que hacemos a lo largo de toda la vida y que justamente en la etapa de la vejez es en la etapa en la cual se pone en juego y que finalmente es clave en lo que es la seguridad del sujeto, la seguridad para no tener enfermedades en el ámbito psicológico, como por ejemplo los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Asociados al miedo, los trastornos depresivos, ¿verdad? Entonces, ir a revisar la construcción identitaria. Finalmente, ¿quién soy? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Cuáles son mis valores? Lo que me construye. Otra cosa importante, hay vejeces que anticipan la inquietante vejez propia, o sea, las vejeces temidas y que requieren ser confrontadas. Si yo tuve la experiencia de una abuela que sufrió mucho en su vejez, posiblemente me resista mucho a vivir esa etapa, ¿verdad?
Y a qué se refiere con que hay que ir a confrontarlas es ir a ver por qué tengo miedo de envejecer. ¿Qué quiero yo hacer en mi vejez? ¿Cómo quiero yo disfrutar de mi vejez? Es mejor la pregunta. La forma de resolver la elaboración anticipada de la vejez da cuenta de lo normal o patológico de esta etapa, ¿verdad? Entonces, tengo que enfrentarme a esa vejez temida, poder darme cuenta de cuáles son los temores y las experiencias que están implicadas en aquello y poder reordenar y rearmar mi propia representación de vejez, desde dónde la quiero vivir. Y por último, desde la subjetividad, cada persona aborda los temas de la vejez de forma individual. Estos son los que finalmente nos dan cuenta del paso del tiempo. Cada una de las personas vive experiencias personales, que son los temas en la vejez, ¿verdad? Temas que puede ser, por ejemplo, el cuerpo envejecido, la jubilación, el cambio en los roles familiares, el tiempo libre, la soledad, la muerte de los pares, la salud, el autocuidado, la sexualidad en la adultez, la abuelidad, la vejez. Cada uno lo vive desde su propia experiencia personal y desde ahí construimos también esta etapa. Finalmente, los temas del envejecer se definen como las marcas del paso del tiempo. Consciente o inconsciente nos advierten de la cronología del tiempo y del paso de la vida. Nos obligan a tomar una posición frente a estos cambios, ya sea ignorarlos, negarlos, tolerarlos, sufrirlos o enfrentarlos y elaborarlos con su significado para cada uno, ojalá de la mejor forma posible. Requiere que seamos capaces de cuestionar, relativizar, aceptar, adaptar y compensar estos cambios, ¿verdad? Ciertas pérdidas que tenemos en la vida. Entonces nos demandan muchísimo desarrollo de nuestra parte también. Y la forma de enfrentar y resolver los temas del envejecer se construyen en elementos favorecedores de un envejecer normal o factores de riesgo de un envejecer patológico. Nuevamente, las formas de enfrentar el resolver de los temas del envejecer, ya los dijimos antes, la jubilación, la viudez, la abuelidad, el cambio en los roles sociales, es finalmente un predictor de cómo vamos a vivirnos esta vejez. Hoy en día ustedes tienen las herramientas más básicas en sus manos, los vamos a dejar aquí con un poco de humor. Esperamos que ocupen todas esas experiencias, toda esa sabiduría y ese aprendizaje que han adquirido a lo largo de la vida en su propio beneficio y en el disfrute máximo de esta etapa de la vida. Me voy a quedar entonces acá para responder algunas dudas que hayan surgido. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, contarles que desde Chile, con mucho cariño, hicimos esta presentación desde la Fundación Adultos Mayores Chile, donde nos dedicamos ya hace algunos años a trabajar en esta temática, un poco ir removiendo los mitos y los prejuicios que están ligados a esta etapa de la vida y empoderar también a los adultos mayores para que sean los protagonistas de esta etapa de la vida y no se pierdan la oportunidad de poder llegar al disfrute y la plenitud de esta etapa. Le agradecemos nuevamente la invitación a la Municipalidad de Lima y a la Escuela de Lima y esperamos le haya gustado mucho y haya sido de su interés esta charla.
Bueno, el entorno, dice aquí, el entorno familiar lamentablemente también tiene mucho efecto en los adultos mayores. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y aquí, bueno, esta charla no está solamente dirigida a las personas mayores, por supuesto que ellos son nuestro principal foco, pero claramente este es un trabajo en una sociedad completa. Hay un paradigma que derribar, que es el paradigma que las personas mayores no sirven, que ya no son productivas y tenemos que reconstruir el paradigma de que nosotros socialmente tenemos que volver a adquirir el rol social que tenía el adulto mayor, que era el de traspasar esa sabiduría ancestral al resto de los niños y al resto de las personas que estén en la casa. Eh, es importante poder retomar ese rol social de la persona mayor y, por supuesto, revalorizar todo lo que ellos nos pueden entregar a nuestra sociedad. Listo, entonces estamos terminando. Les agradezco mucho por conectarse a todos. Muchísimas gracias, nos despedimos. Chao, chao.